Vamos a tener la oportunidad de escuchar cómo se vienen configurando las privaciones de las personas adultos mayores en el marco del Programa Nacional Pensión 65, así como a nivel de los esfuerzos que la red Amachay, la red de soporte al adulto mayor en situación de vulnerabilidad y persona con discapacidad severa, ha venido desplegando, ¿no? Creemos que la red Amachay constituye probablemente el primer gran esfuerzo para instalar una red de protección social en el territorio. Tenemos mucha confianza en que sus esfuerzos se verán recompensados en la generación justamente de oportunidades de bienestar a favor de este segmento poblacional que ya previamente a la pandemia enfrentaba enormes adversidades y que por supuesto en el contexto de ella solamente las ha visto incrementadas. Nuestro esfuerzo, nuestro compromiso siguen alineados en esa dirección. Acompáñenos en esta discusión. Agradecemos muchísimo la participación, no solamente de nuestros colegas de Lima, de las regiones y de otros países que nos acompañan hoy. Sigamos construyendo el Perú que soñamos, el Perú que amamos. Las personas con discapacidad, los adultos mayores lo merecen. No es un favor, es su derecho. Muchas gracias. Con estas palabras de la ministra, damos por iniciado este evento. Voy a darle la palabra a Lucas Sempe, que es máster en Políticas y Prácticas de Reducción de Pobreza por la Universidad de Londres. Es consultor con una vasta experiencia en el diseño y evaluación de políticas y proyectos con enfoque de resultados, especialmente en el ámbito de educación, pobreza, ruralidad y protección social. Actualmente es miembro de la Asociación Americana de Evaluación. Lucas, te damos la bienvenida y la moderación es tuya. Muchas gracias, Ahmed. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, un gusto poder compartir con ustedes para construir un mejor Perú, como dijo la señora ministra. Bienvenidos a todos los participantes. Recordarles que nuestra mesa redonda de hoy se llama Situación de personas adultas mayores en pobreza y la red Amachay ante el COVID-19. Vamos a tener dos presentaciones desde una mirada peruana. La primera es en base a estudios realizados por el MIDIS, y la segunda es la experiencia de la red Amachay, también liderada por el MIDIS. Cada presentación tiene en torno de 17 a 20 minutos. Yo tengo la dura tarea de hacerle recordar a los presentadores, faltando 2 minutos, que se les haga acabar el tiempo. Luego vamos a tener una ronda de preguntas a cargo de nuestro distinguido panel de expertas internacionales, Mónica y Verónica. Y luego todos los asistentes los invitamos a que, además de escuchar, puedan participar haciéndonos llegar sus preguntas y mediante el chat. Y después vamos a tener un tiempo al final de la sesión para que los panelistas y Verónica y Mónica puedan también contestar sus preguntas. Sin más, pasamos a nuestro primer tema, que se llama Condiciones de la población adulto mayor, usuarios del programa Pensión 65 para afrontar la pandemia. Está a cargo de Ricardo Córdoba. Ricardo es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y se desempeña como coordinador de evaluación en la Dirección de Evaluación de la DGSE del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ricardo, tienes 17 minutos, a los 15 te voy a hacer recordar que te quedan 2. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Voy a compartir pantalla. ¿Me comentan, por favor, si ya se visualiza la presentación? Sí se visualiza. Perfecto. Entonces, vamos por la primera presentación. Buenas tardes a todos los participantes. Quien les habla es Ricardo Córdoba, y en nombre de la DGCE y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les doy la bienvenida a este webinar, comenzando con esta primera presentación que la hemos titulado Condiciones de la población adulto mayor, usuarios del programa Pensión 65 para afrontar la pandemia. Esta presentación la hemos estructurado en 5 partes, en las cuales hablaremos sobre el adulto mayor,
las condiciones socioeconómicas que ellos tienen antes de la pandemia para proteger su salud. Haremos un recuento de dos principales estudios que tratan sobre esta temática para luego detallar las conclusiones y reflexiones a partir de los datos presentados. En esta lámina vamos a mostrar una línea de tiempo en la cual hace referencia a los principales hitos como normas de creación de las políticas y de los programas sociales. El programa Pensión 65 inicia en el año 2011 y tiene una misión especial de brindar protección social a los adultos mayores para contribuir a la mejora de la calidad de vida. Ese es el objetivo del programa. Posterior, años después, con la creación del MIDIS, el programa se adscribe, se aprueba una política de desarrollo e inclusión social en el año 2013, el segundo circulito, y también se crean programas sociales, como es el caso del TAMPOS, y se adscribe el programa Contigo desde el pliego del Ministerio de la Mujer hacia el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2017. Todo esto que hemos mencionado es el contexto pre-COVID. En el 2020, en el marzo del 2020, ya en un contexto de pandemia, tenemos una norma que declara en estado de emergencia nacional. Días después, en marzo aún, se crea la Red de Protección del Adulto Mayor y Persona con Discapacidad Severa, AMACHAY. Ya José Luis nos comentará más al detalle sobre esta interesante red, para luego describir toda la implementación de esta red. En este momento, la red ya está en su segundo año y hace poco, en febrero, se detalló una normativa que tiene que ver con la implementación de la red para este segundo año en el marco del Decreto de Urgencia 017. Voy a continuar con los estudios que mencioné en el principio de esta presentación. En el MIDIS, a través de la DGCE, tenemos dos estudios. Uno de ellos es el estudio de los usuarios de Pensión 65, una caracterización a partir del cruce de información de un censo con los padrones del programa. Tiene como objetivo detallar el perfil sociodemográfico y laboral de los usuarios del programa Pensión 65. Aproximadamente, con un marco de 2.6 millones de adultos mayores, se pudo identificar 389,000 usuarios, un 72% de usuarios de aquel padrón de junio del 2019. También tenemos otro estudio que se hace de forma continua desde el 2014. Este estudio busca conocer la situación del bienestar de los adultos mayores a través de una encuesta de percepción. Se hace año a año con los usuarios de 65 a 80 años de edad de los padrones vigentes. Continúo con la siguiente lámina para mostrar los principales resultados. Esta lámina, con cuatro datos interesantes, muy potentes, nos muestran el acceso a los servicios básicos que tiene la población adulta mayor y que están muy vinculadas para prevenir el COVID. En el grupo de los adultos mayores, aún vemos carencias estructurales en los servicios básicos. Existe una brecha de acceso de los servicios básicos que condiciona a los adultos mayores a estar en una posición de desventaja y debilidad para poder afrontar la pandemia. Sin agua no se puede pedir prácticas de salubridad para lavarse las manos o para reducir los efectos del COVID, por ejemplo, del contagio del COVID. Esta situación también es más agravada en el área rural. En el área rural, los usuarios de Pensión 65 presentan mayores carencias que el área urbana. Y las carencias son más evidentes en este ámbito poblacional. De la mano, si nosotros queremos implementar una red de protección para los adultos mayores y una red de protección que no es presencial,
requieren de servicios básicos como un acceso al teléfono y una conexión a la electricidad para poder hacer llegar las noticias o cargar los celulares. En ese aspecto, aún hay un gran porcentaje de usuarios adultos mayores que no tienen acceso pleno a servicios de telefonía y también a alumbrado público por red pública. Voy a continuar. Otro de los resultados que se muestran, perdón, en esta lámina son las condiciones que tienen los usuarios respecto a la tenencia de algún seguro de salud, si tienen una limitación permanente que condiciona sus libertades, la presencia de necesidades básicas insatisfechas y las condiciones laborales. Queda claro que en un contexto de pandemia es necesario tener algún tipo de seguro de salud, y las cifras del estudio muestran que 1 de cada 10 usuarios todavía estaba en proceso de integrarse a una red de salud. Los datos son muy similares para el área urbana como rural. En el caso de las limitaciones en los adultos mayores, el 44%, 4 de cada 10, presentaba al menos una limitación permanente, siendo las limitaciones físicas las de mayor predominancia en los usuarios. En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, el 17% de los adultos mayores se encontraban en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Se agrava un poco más esta situación en el área rural. Y un dato muy interesante que reveló este estudio era que los usuarios mayores aún realizaban actividades laborales. Y de ese bloque que pertenecía a la PEA, el 67% trabajaba por cuenta propia. Si trabajan por cuenta propia, es decir, son independientes, de alguna manera ellos van a tener motivaciones para nuevamente volver al mercado. Estos datos que estoy mostrando en esta siguiente lámina detallan las redes de apoyo que tienen los adultos mayores, la primera red que es el hogar. Cuando una persona está en situación de vejez o de enfermedad, la principal red de apoyo son la familia, es el hogar. En esa línea se observa que los adultos mayores, el 26% de ellos vive solos, es decir, no tiene ninguna red de apoyo dentro del hogar. En el caso de caer enfermo o una situación que complique su bienestar, necesariamente requieren protección desde fuera. También otro dato muy interesante es que el 60% de los adultos manifestó que sigue siendo el jefe de hogar o se autopercibe como jefe de hogar. Es decir, en ellos recae la carga económica y la responsabilidad de administrar y generar los ingresos del hogar. También la toma de decisiones es parte de este rol. Este dato es interesante porque de alguna manera, al ser jefes de hogar, también están condicionados a buscar recursos en el mercado. Esto va muy vinculado con el dato anterior que detallaba de los trabajadores independientes, adultos mayores como trabajadores independientes. Es una cifra muy similar. Asimismo, hay otro adulto mayor. El hogar del adulto mayor tiene otro integrante adulto mayor, con un valor del 17% aproximadamente de los adultos mayores de ese grupo. La lámina que se presenta muestra los resultados preliminares de la encuesta de percepciones del año del 2020. En diciembre, un grupo de trabajadores del programa Pensión 65 salió a campo para recolectar una información muy valiosa respecto a la situación de los adultos mayores. En esa línea hemos podido observar que en el grupo de adultos mayores de 65 a 80 años de edad, el 2.6% afirmaron que tuvieron un problema y fueron diagnosticados con COVID.
pero fueron atendidos por un personal de la salud y recibieron tratamiento médico. Asimismo, se observa que el 50% de ellos tuvo ese diagnóstico 4 meses antes de la encuesta. La encuesta fue en diciembre. Y también el 53% de los usuarios ha declarado que ha recibido llamadas del programa Pensión 65, en la cual se le brindaba consejos de prevención e identificación de los síntomas del COVID. Siguiendo la presentación, otros datos interesantes que esta encuesta de percepciones nos ofrece es, primero, que hay un incremento del gasto en transportes. En el año 2019, alrededor del 20% gastaba entre 10 a 20 soles para poder desplazarse al punto de pago. Este porcentaje ha incrementado a un 24.6%. Otro dato revelador que me parece que es un hallazgo interesante a partir de este estudio es que los usuarios están gastando más en salud. Ahora, el gasto en salud está desplazando el gasto en alimentación. Antes, en el 2019, el 14% manifestaba que gastaba es un porcentaje de la salud un porcentaje del gasto como segunda alternativa. Ahora está creciendo a 27.1%. Un tercer dato interesante es que el 14% de los usuarios está manifestando que el tiempo que le dedicaba a las actividades de trabajo ha disminuido, a la orden del 14.6%, en la cual ellos manifiestan que han reducido sus horas de trabajo de las actividades que le dedicaban. Y también este dato que complementa a los resultados que estoy presentando son que los adultos mayores han dejado de asistir a sus consultas que tenían con el SIS. En el 2019, el porcentaje estaba alrededor del 88% y ahora ha bajado a casi un 70%. Esto debe ser producto de las condiciones de inamovilidad que se han dado en estos últimos 6 meses. La encuesta de percepciones también recolecta información autodeclarada de cómo los usuarios perciben el bienestar, su salud y el trato, medido a través del respeto hacia el adulto mayor. Los datos no han disminuido mucho, se mantienen alrededor del 80% respecto a la percepción del bienestar. La percepción de la salud tampoco ha caído mucho, de un 63 a un 61%, no es una variación muy significativa. La percepción del respeto, del trato con respeto de los adultos mayores, también se ha mantenido a la orden del 84%. Estos dos estudios nos hacen reflexionar y plantear algunas conclusiones. Las he sintetizado en 4 bloques. La primera tiene que ver con la brecha de acceso a los servicios básicos. Esta aún es presente. Las estadísticas de los estudios lo evidencian. No todos los adultos mayores cuentan con pleno abastecimiento de agua, desagüe o telefonía celular. Los adultos mayores están en una posición de desventaja y debilidad para afrontar la pandemia, en la que se pide a todos prácticas saludables para prevenir y mitigar los efectos del COVID. Ahí tienen una situación de doble vulnerabilidad por ser adulto mayor y no contar con las medidas preventivas que nos dan los servicios básicos. Otro de los aspectos que también se revelan a partir de los estudios es la situación de vulnerabilidad económica y social de los adultos mayores. Al no tener algún tipo de seguro salud, al presentar limitaciones físicas permanentes o residir en hogares con necesidades básicas insatisfechos, esto ya los vuelve doblemente o triplemente vulnerables. Entonces, creeríamos que el Estado debe de plantear alguna manera de mitigar esta situación, de invertir, de aminorar esta situación. Igual sucede con los usuarios que viven solos o con otros adultos mayores en sus hogares. Ahí los adultos mayores están en una situación de desprotección ante una pandemia o cualquier efecto adverso que se dé
luego de esta pandemia. Por lo tanto, requieren de alguna red de apoyo de protección social que, al no encontrarse en el hogar, el Estado está en la obligación de poder brindárselos. Y también datos complementarios: en los adultos mayores se observa el incremento del gasto en transporte para cobrar sus pensiones o alguna transferencia de algún bono, y como es esperado, los gastos en medicinas están tomando mayor peso en la canasta básica de los adultos mayores. ¿Qué conclusiones y reflexiones podemos sacar de esta síntesis de los dos estudios que se han presentado? La primera es que el MIDIS toma como centro de atención a las personas adultas mayores y con personas con discapacidad. Estamos en un proceso de crecimiento, de expansión de los instrumentos normativos de las políticas sociales y de las redes de protección. Pero en este contexto es imperante, es necesario que estas redes sean extendidas a todos los adultos mayores. Deben ser instrumentalizadas con un objetivo de restablecer derechos, en el cual, pues, ese es el punto, el foco de atención de las políticas públicas que el MIDIS y otros pliegos deben de tener en cuenta. En este momento y post pandemia, es necesario que se mitiguen las causas estructurales que condicionan o vuelven más vulnerables a los adultos mayores y personas con discapacidad severa. En ese sentido, una recomendación de política es que exista una universalización de los derechos, una universalización de los servicios de salud y de la ampliación de la protección social en las personas con discapacidad severa, población con adulta mayor o toda la población que esté en riesgo o vulnerabilidad. Y sobre todo se requiere que la brecha de comunicaciones y digital se cierre y sea una situación que pueda viabilizar todas las redes de protección. El sistema de comunicaciones es una plataforma sobre la cual se implementan todas las redes de comunicación, las redes en la cual se pueden brindar cuidados y mensajes no presenciales. Y finalmente, y creo que esto es sabido por todos los presentes, es que la pandemia ha retrocedido las condiciones sociales a décadas anteriores. En el país, hace 10 años, la pobreza estaba alrededor del 30%. El año pasado habíamos bajado 10 puntos respecto a esa fecha. Y creemos que este 2020, en abril lo vamos a saber, que la pobreza debe estar alrededor del 33%. Es decir, hemos retrocedido 10 años de la lucha contra la pobreza. En ese contexto, todas las inequidades, como las de género, las intergeneracionales, cobran presencia. En ese sentido, es necesario implementar y mantener y ampliar todas las redes de protección y de cuidados que se pueda tener desde el Estado durante y después de la pandemia. Muchísimas gracias. Cumplí el objetivo, los 15 minutos. Muchas gracias. Sí, Ricardo. No, te dejé porque vi que terminabas, entonces no tuve que interrumpirte. Muchas gracias, Ricardo, por el ejercicio de síntesis y por los datos. Vamos a pasar al segundo tema. Vamos a poder después volver a conversar sobre los resultados presentados por Ricardo. Invito a los participantes a que formulen preguntas. El segundo tema del día de hoy es la experiencia de la red de soporte para el adulto mayor con alto riesgo y las personas con discapacidad severa, la red Amachay. Está a cargo de José Luis Peña Vega, quien es licenciado en Psicología con maestría en Drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un posgrado en Andragogía. También ha hecho el programa de alta especialización en gestión del rendimiento y en gerencia de proyectos. Cuenta con experiencia en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, diseño e implementación de políticas sociales y articulación. Y actualmente hace parte del MIDIS, es el director de articulación territorial de la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial. Tienes la palabra, José Luis, entre 17 a 20 minutos y faltando 2 minutos, si es necesario, te hago recordar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan bien y pueden ver la presentación, por favor? Sí, perfecto.
Excelente, muchas gracias. Gracias, Lucas, y gracias por la invitación. Voy a partir con 3 preguntas que quisiera hacerles a todos los participantes. Eh, ¿Cómo recuerdan ustedes, cada uno de ustedes, el primer trimestre del 2020, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban? ¿Qué estaban haciendo en enero, febrero, principios del mes de marzo? ¿Dónde estaban? ¿Cómo recuerdan esa época, no? ¿Pensaban que la situación del COVID-19 iba a ser tan severo, tan crítico en ese momento? ¿O se pensaba que iba a ser pasajero, que iba a durar un par de meses y que iba a se focalizar en un solo lugar? Tratemos de recordar, porque lo que quiero presentarles también en este momento es un poco contextualizar lo que pasaba en ese momento y para ello comentarles que en el caso del MIDIS nosotros nos encontrábamos trabajando la estrategia de gestión territorial primero a la infancia, priorizando toda una serie de estrategias y herramientas dirigidas a los niños menores de 5 años. Esa era, digamos, la acción de la dirección en la que yo me encontraba en ese momento. Sin embargo, no sabíamos que esto iba a cambiar radicalmente y que la situación iba a poner en evidencia una serie de factores que afectan directamente pues, a la población y además la severidad y la gravedad del problema y además visibilizando una población específica, ¿no? Entonces, creo que es importante que recordemos ese momento porque en realidad cuando se empieza a implementar la red de soporte para las personas adultas mayores con alto riesgo y personas con discapacidad severa, es en un contexto donde hay mucha incertidumbre y donde hay mucha urgencia para poder trabajar. Entonces, de eso va a tratar la presentación, pero basado en ese contexto también. Si vemos, entonces voy a presentarles cómo se inicia la red de soporte denominada Machay, porque en el quechua significa la fuerza del cuidado. Nace como una red de soporte para personas adultas mayores con alto riesgo y personas con discapacidad severa. Luego presentaremos cómo se da ese modelo operativo, luego cuáles son los resultados del 2020 de la implementación del modelo, cuáles han sido las lecciones aprendidas y finalmente cómo estamos actualmente con la red de soporte. Como Ricardo también lo presentó, la línea de tiempo es importante porque estamos hablando de que el 5 de marzo del año pasado, que parece además importante decirlo, parece que ha pasado más tiempo, no parece que ha pasado, vamos a llegar un año, pero en realidad todo lo que se ha hecho da un sentimiento de que ha pasado mucho tiempo trabajando y viendo que esto ha ocurrido hace mucho, por un lado. Se presenta el primer caso COVID en el Perú, el 5 de marzo. Luego, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia del COVID-19. Y ese mismo día también se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional aquí en el Perú. Y el 15 de marzo se da el estado de emergencia en nuestro país. Y se da un decreto de urgencia con medidas excepcionales y temporales ante el COVID-19. Entonces, si vemos, haciendo un alto en esta línea de tiempo, la situación donde uno toma ya, digamos, los niveles de conciencia para poder actuar, se da pues en esta primera quincena de marzo, donde por un lado estábamos como en shock, viendo todo lo que pasaba, pero además que teníamos que actuar de manera muy rápida. Y la pregunta era, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Y el Ministerio de Salud, además, con la complicación de los casos que iban creciendo en vorágine. Entonces es importante esta línea de tiempo porque es así como empezamos a articularnos. Y cuando empezamos esa articulación,
hay pues un análisis de a qué población atender, ¿no? Y en ese breve lapso de tiempo se identifica que hay un aumento de la vulnerabilidad de las personas adultas mayores. Es decir, que los casos y la casuística evidenciaba que había una gran cantidad de adultos mayores que tenían comorbilidades o enfermedades preexistentes asociadas, que tenían una tasa de letalidad y mortalidad mayor que otra población. Y además, las personas con discapacidad, además, por su propia condición de vulnerabilidad, también se convertían en personas vulnerables en esa situación. Entonces, se establece la necesidad, pues, de diseñar una estrategia de atención para este grupo poblacional, para hacerle seguimiento y ver cómo podemos prevenir y mitigar el efecto de COVID en esta población. La pregunta es, ¿a cuántos vamos a atender? ¿Cómo los vamos a atender? Y ahí el ministerio activa a sus diferentes direcciones, por un lado, para diseñar la propuesta, pero además no trabaja solo, sino por el contrario, se articula de manera muy rápida con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y empezamos a trabajar de manera presencial mientras se inicia la cuarentena, porque además el trabajo virtual no estaba pues todavía como parte de la práctica, digamos, de la toma de decisiones, y prácticamente en menos de una semana empezamos a generar toda una serie de condiciones para poder implementar una red que dé soporte a esta población objetiva identificada. Para ello se trabaja una base de datos importante, y la base de datos priorizada es la información del sistema de salud, porque no podemos atender a toda la población adulta mayor, que es aproximadamente de 4 millones y pico de personas. Por lo tanto, se hace una priorización y se trabaja con información del sistema de salud para identificar a personas adultas mayores, más de 60 años, que además tengan un diagnóstico asociado o una comorbilidad en su información. Se cruza con otras bases de datos, ¿no? Como por ejemplo la del registro único, en este caso de personas naturales de RENIEC, el registro nacional de usuarios y un conjunto de... y se logra identificar a una población a atender y además también a personas con discapacidad severa, y se define que esa es la población objetivo a atender. Lo que nosotros podemos ver en las líneas de abajo, donde dice red de soporte, he tratado de listar cuáles han sido las acciones que se han realizado. Sin embargo, estas no se han realizado en orden lógico. Dada la emergencia, muchas de ellas han ido en paralelo y han ido en grupos de trabajo de manera muy intensa para lograr que la red de soporte pueda operar. Por eso podemos ver que se revisó evidencias, se miró rápidamente qué cosa había en el entorno internacional, pero mientras eso también se diseñaban los documentos técnicos normativos, es decir, los instrumentos de gestión que ayuden, y además lograr una articulación intersectorial en la cual estábamos los tres sectores: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con todas sus direcciones que estaban directamente involucradas y con sus competencias. Sin embargo, el reto es articular no solamente entre sectores, sino a nivel intergubernamental, es decir, llegar a las regiones y llegar también a nivel de los gobiernos locales. Se trabajaron herramientas informáticas y también un sistema de seguimiento. Todo esto pues en tiempo, estamos hablando de marzo a agosto, viene todo un proceso de implementación, incluso manual, primero con tablas Excel de la base de datos hasta llegar a una herramienta informática que luego la vamos a comentar. Y luego tenemos también pues la necesidad de capacitar. Las capacitaciones antes eran presenciales principalmente, hoy se cambia todo el modelo y se empiezan a hacer videoconferencias, se empiezan a realizar acciones de capacitación y de fortalecimiento de capacidades a nivel virtual. Y
se cuenta con la cooperación internacional y la academia también para hacer los ajustes necesarios. Todo esto ocurre y a partir del 4 de abril del año pasado se llega a trabajar en 152 distritos, a hacer un seguimiento telefónico, que inicialmente se había pensado que sea una visita domiciliaria y luego seguimiento telefónico. Se cambia el modelo al seguimiento telefónico, principalmente por el aislamiento social y la cuarentena, y lo que se hace es atender a una población objetivo inicial de 417,000 personas, adultas mayores y personas con discapacidad. Las adultas mayores, como les comenté, en alto riesgo. Lo que se hace es que quien operativiza eso en el territorio es el gobierno local, es decir, la municipalidad, y la asistencia técnica al gobierno local, el acompañamiento es a través del Programa Nacional País, que es un programa social que pertenece al Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social y que tiene también sus oficinas y un equipo a nivel de cada una de las regiones. Por otro lado, también los gobiernos locales lo que hacen es contratar a actores sociales que son los que hacen el seguimiento telefónico, personas del distrito que previa capacitación y previo manejo de un protocolo muy sencillo de seguimiento telefónico, inician el llamado telefónico para prevenir un conjunto de acciones que ahora la vamos a ver. La frecuencia del seguimiento telefónico y del seguimiento nominal es aproximadamente interdiario, 2 veces por semana a 3 veces. El paquete de servicios que en ese momento se establece es darles orientación y consejería sobre prácticas saludables, telefónica principalmente, se identifica cuáles son los signos y síntomas que presentan de COVID para poder inmediatamente articular y derivar rápidamente a el sector salud para que pueda ser atendido ya en su sistema y en sus canales de atención. También se priorizó el tema de las inmunizaciones, en este caso las vacunas de neumococo e influenza, y el seguimiento a los casos específicos. Además de esto, aparece ya en el transcurso de la implementación, se identifican una serie de alertas asociadas a la población vulnerable. Además de ver la situación de casos COVID, se identifica que hay adultos mayores y personas con discapacidad que presentan problemas de situación de abandono, presencia de alguna situación de violencia en el hogar o necesidad de alimentos. Además, con el aislamiento social, esta situación también se pone más en evidencia estas alertas y se empiezan a gestionar. Se gestionan a través de los sectores cuya competencia les corresponde. El Ministerio de Salud, a través de todas sus oficinas de nivel nacional, regional y local, activan los puntos focales para poder atender estas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que es violencia y abandono, y lo que es necesidad de alimentos de este grupo poblacional, los mismos gobiernos locales, en articulación con el sector privado y la sociedad civil organizada. Como pueden ver, todo esto se operativiza rápidamente y se logra conseguir 2 recursos importantes el 2020, de una asignación al principio de 40 millones de soles y luego 33 millones de soles. O sea, 73 millones de soles para un financiamiento del funcionamiento de la red de 8 meses a diciembre del 2020. Paralelamente a ello, se cuenta también con el apoyo de voluntarios del proyecto Bicentenario. Iniciamos el seguimiento telefónico con voluntarios que empiezan a llamar y luego ya se logró 13,000 actores sociales que inician el seguimiento telefónico al grupo poblacional. Los 417,000 personas no tenían teléfonos, todas ellas, y es por eso que llegamos a un grupo menor. No fue fácil lograr actualizar la información. Buscamos información desde las operadoras telefónicas hasta otras bases de datos para lograr actualizar. ¿Qué es lo que hicimos? Logramos sincerar información de 363,265 personas y de ellas lo que hemos hecho es un seguimiento telefónico
y un acompañamiento también presencial en algunos casos de 262.665 personas. José Luis, perdóname, Sí. discúlpame que te interrumpa. Te quedan 5 minutos para que planifiques el término de tu presentación. Gracias, Lucas. Voy a correr porque en realidad tenemos varias diapositivas. Lo que quisiera presentar aquí es que el resultado importante de esta red es que, además del seguimiento telefónico, se logró brindar orientación y consejería al 93% de esta población. Se logró también generar alertas de salud y de riesgo social de 143.000 personas, y estas se lograron atender al 99.3%. Es decir que fue efectiva porque se lograron atender la mayor cantidad de alertas identificadas. Y para pasar a un tema que es vital y que es muy importante, es que si hacemos, y esto es una fuente del Ministerio de Salud, se puede también demostrar que la red logró niveles menores de tasa de letalidad frente a otras personas que no estaban en la red. Porque si vemos la tasa de letalidad de personas que no estaban en la red, tenían una tasa de letalidad de 14.9% versus la tasa de letalidad, es decir, de aquellas personas que estaban enfermas, ¿no? ¿Cuántos, o diagnosticadas con COVID, cuántas fallecían? Se presenta el 9.8%. Por lo tanto, la red cumplió con una función de prevención y de mitigación del COVID importante. Voy a resumir que la red permitió además atender y visibilizar a esta población vulnerable que estuvo, digamos, desatendida. Sin embargo, con esta red, al menos en esta población, que eran en 152 distritos de mayor densidad poblacional en principales zonas urbanas, se logró atender. Luego, la red de soporte también responde pues como una emergencia sanitaria y trata de prevenir y mitigar el COVID. Se hace un seguimiento nominal y se entregan unos servicios. Sin embargo, no es que se contó inicialmente con un modelo estructurado, sino que sobre la marcha se empezó a generar el modelo operativo y de ahí un modelo de intervención para soportar esta situación. Por otro lado, también hay la necesidad de contar con una estrategia de protección social a partir de esta experiencia y a partir de los servicios que se han implementado. Se ha logrado tener un conjunto de documentos técnicos normativos, un presupuesto inicial para el 2020, se ha logrado una articulación, y esto creo que es clave, de los sectores en los diferentes niveles de gobierno, intersectorial e intragubernamental. Sin embargo, una autocrítica es que no se logró convocar a todas las instituciones. La pandemia realmente hizo que actuáramos con algunos actores clave, otros estuvieron atendiendo sus propias prioridades también porque el tema era muy complejo. Se capacitó a los equipos de nivel nacional, regional y local. Por otro lado, también la colaboración de la cooperación fue clave porque nos ayudó a reflexionar sobre cómo trabajar. Eurosocial fue un elemento clave, la Universidad Católica también, que nos ayudó a redefinir algunas acciones para brindar el soporte. Sin embargo, esto no pudo darse al principio, sino durante la última etapa del 2020. Ahora estamos ya un poco más sólidos con la experiencia ganada. Hay herramientas informáticas y un sistema de seguimiento que hoy se cuenta y se han activado la participación comunitaria con otras experiencias previas, como el operativo Taita del Ministerio de Defensa. Se han conformado los comités de defensa y además hay una serie de acciones estratégicas de respuesta local, como la atención a los temas de alimentos. Y para terminar, el modelo operativo actual es un modelo similar. Sin embargo, dada los limitados recursos económicos para el presente año, dado que la intervención fue una intervención temporal del 2020, hoy lo que estamos tratando es, además, por la situación del COVID y al tener una segunda ola y una tercera ola, se está focalizando en la identificación de situaciones de riesgo de salud y dándole el énfasis a la prevención del COVID y a la derivación e intervención temprana rápida, porque eso es un tema clave.
Igual vamos a seguir en los 152 distritos. Tenemos un financiamiento de 3 meses que esperamos se logre ampliar ese presupuesto y se están haciendo las gestiones necesarias. Como vemos, hay un conjunto de actores que intervienen. Este año se están incorporando más actores, de tal manera que también aseguremos una autosostenibilidad. Y finalmente, hoy estamos con 98% de gobiernos locales que han iniciado el seguimiento nominal, y esta es la base para que podamos generar un sistema de protección social y de cuidado para las personas adultas mayores y personas con discapacidad. No solamente las de discapacidad severa y no solamente las con alto riesgo, dado que hemos podido ver que toda la población adulta mayor y personas con discapacidad son altamente vulnerables. Estamos trabajando en ello. Les agradezco y información adicional voy a dar en las preguntas. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación, por cumplir con el tiempo. Pasamos ahora a la ronda de preguntas de nuestras expertas internacionales. Nuestra primera invitada es Mónica Gamín Guzmán. Mónica es antropóloga y magíster en desarrollo rural de la Universidad Austral de Chile, un diplomado en gerencia social y políticas públicas por Flaxo, Chile. También un diplomado en protección social para sociedades cohesionadas por la Universidad de Chile. Desde el ámbito disciplinar se desempeña en el área de antropología del desarrollo y su experiencia profesional radica en políticas públicas mediante la implementación de la política de protección social desde la creación de la región de los ríos en Chile, llegando a coordinar al nivel regional. Actualmente se desempeña como coordinadora del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados en la División de Promoción y Protección Social de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familias de Chile. Bienvenida, Mónica. Te agradecemos por tu participación y por favor puedes formular tu pregunta dirigiéndote a cualquiera de los dos expositores. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a todo el equipo de este espacio, por este espacio en realidad, por invitarnos a participar. Yo me siento más bien o me ubico, no sé si la categoría es experto, y les agradezco el comentario. Yo particularmente me desempeño en un área, como se mencionó, la antropología del desarrollo precisamente se sitúa en los ámbitos de mayor profesionalización de una disciplina, y me siento parte de ese grupo o equipo profesional, particularmente hoy día en esta tarea asociada, digamos, a la población que tiene perfiles en situación de dependencia, que es el concepto global, digamos, que aglutina este espectro de condiciones o de situaciones de vida, donde también mayoritariamente aparece la población adulto mayor. Ese es como el punto que nos conecta. Sin embargo, en el caso nuestro tenemos una población que es más amplia porque las atenciones o los servicios y prestaciones incluyen otros perfiles de población. Y me hace mucho sentido la conversación que se va a abrir hoy día, o en este momento, a propósito de la forma en que se da cuenta de las dos presentaciones. Por un lado, toda una caracterización o descripción, digamos, de un perfil de población y en el fondo las características propias de este proceso, y posteriormente una estrategia que da cuenta en el fondo de cómo reaccionar, cómo el Estado en el fondo logra posicionarse a propósito de una situación que en realidad para todos fue enormemente sorpresiva, compleja, y estaba pensando en la pregunta que hizo José Luis al inicio, como este llamado a pensar en qué estábamos en ese momento. Para nosotros era 19 de marzo, el 17 se hizo el primer llamado de emergencia y el 19 el ministerio quedó vacío. Toda la gente se fue a su casa y tengo una imagen de eso que me hace sentido, que todavía existe. Hoy día todavía no volvemos presencialmente, todo lo estamos haciendo en línea, muy pocos estamos presencialmente trabajando, y las intervenciones, sí, algunas han comenzado a retornar, pero recuerdo, a propósito de esa pregunta, que los calendarios quedaron todos fechados en marzo 2020.
hasta los días de hoy. Uno camina por las dependencias del entorno donde nosotros estamos, en el ministerio, y eso es una constante. Entonces, a propósito de la reflexión donde tú nos invitas, me recuerdo eso y digo, claro, todos compartimos ese punto, o a partir de esa consigna que tú das, todos compartimos el hecho de que tuvimos que activar nuestros recursos institucionales, profesionales y personales, porque nadie quedó indiferente, para poder, en definitiva, colocar todo lo que disponíamos para remirar la estrategia de trabajo. Particularmente, digamos, de cómo adecuar o readecuar una intervención que es sumamente sensible, en el caso nuestro, que ya teníamos instalada una red, en el caso de ustedes, cómo responder a una situación en una lógica de red, y eso me parece que es relevante. Y con respecto a las preguntas, yo la verdad es que tengo como dos, una para cada uno, a propósito en relación al primer panelista, Ricardo, y me llama la atención, más bien la reflexión me lleva hacia pensar que si existe una gran brecha que es estructural en relación a los servicios básicos, ¿cómo han comenzado a articular más bien probablemente a pensar en esa estrategia que aborde, que me imagino sin duda tiene que ser intersectorial, pero al ser estructural y en el sentido de que toma servicios que corresponden a otras carteras, que son capas primarias, básicas, como dice el concepto, ¿cierto?, de vida de las personas y de cómo un Estado se despliega frente a eso? ¿Cómo han pensado en el fondo hoy día comenzar a diseñar, a reformular? Porque son como dos carreras para la velocidad que tenemos hoy día y los requerimientos, a propósito de que todo ha avanzado, de que se han profundizado en el fondo las desigualdades, de que hemos retrocedido, que ese es un diagnóstico compartido. Entonces, ¿cómo se está discutiendo eso a nivel interno, pero también a nivel intersectorial y la capa de lo local también, de los gobiernos locales en relación, que son los que vivencian ese proceso? Eso me quedó como marcado y lo pongo ahí como un punto para que lo pudiéramos conversar. Y en el caso de la red Amachay, de la experiencia de la red Amachay, en el fondo se me abren como dos caminos. Uno más amplio que tiene que ver con la concepción de articulación, en el sentido de que ustedes partieron sobre la marcha, y me imagino, o sea, quisiera que profundizaras ahí un poco cómo ustedes pensaron en tan poco tiempo, cómo activaron, qué recursos activaron para, digo, en todos sentidos, no solamente en lo financiero, porque nosotros para una estrategia de red nos demoramos más de 1 año y medio en diseño, con consultorías, en el fondo con apoyos para poder desarrollarlo. Me imagino que esa experiencia sobre la emergencia, creo que es algo probablemente de las cosas inéditas que han pasado en este proceso, y que debe ser mucho más profundo en relación a lo que a nosotros nos pasó, que fue básicamente hacer adaptaciones, y eso fue complejo. O sea, trabajar las adaptaciones nos generó, digamos, un tiempo importante. Y por otro lado, y quizás vinculado con lo mismo, en esta línea de la conserjería, ¿cómo hacen la distinción o cómo fueron trabajando? Porque tienen ahí en el fondo también asociado las prácticas o el ámbito de lo saludable, de la salud. Entonces, ¿qué es lo social, o cómo hacen la diferenciación entre aquello que responde, digamos, a este contexto de vulnerabilidad social de las personas, versus lo que también hace salud propiamente tal? Es una pregunta que a nosotros también nos han hecho mucho a propósito de cómo distinguimos lo que hace salud, porque es una condición de carácter de emergencia sanitaria, y uno podría pensar que todo es recursos asociados a salud, y sabemos que no es así. Y en el caso, y entonces hay una labor en el ámbito de lo social que probablemente no es tan conocida, nos pasa también, no es tan conocida, pero es la capa principal a nivel local para que las estrategias de salud y todas las otras puedan funcionar. Esos son como mis dos grandes temas. Muchas gracias, Mónica. Yo iniciaría esta solución de esta consulta o esta pregunta que has formulado, que es muy interesante,
Si bien es cierto, ahorita en este detalle no tengo la pauta del lineamiento de política que se está desarrollando ante esta situación que refleja carencia de servicios estructurales, creería que la pista de, digamos, la salida que el país y otros países tienen es un programa presupuestal intersectorial, en la cual no veamos el problema desde una arista, no veamos el problema del COVID desde la mirada de salud y solo esa mirada, desde el ministerio la mirada social solamente, y desde la mirada de la vivienda solamente cubrir los espacios de falta de agua o de saneamiento básico. La mirada tendría que ser una mirada integral, y en esa línea los programas presupuestales intersectoriales, lo que llamamos aquí PEPOR, ofrecen esa salida de trabajar de forma conjunta desde el marco de las funciones que cada pliego tiene, pero sin perder de vista a las personas, a la carencia que tienen, o al conjunto de carencias que tienen. Creería yo que si a un PEPOR-DIT o a un PEPOR se le suma un plan de incentivos municipales, que es otra de las herramientas que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene a través de los gobiernos locales, implementar metas para mejorar o revertir una situación a partir del trabajo de los gobiernos locales y generar mayor presupuesto. Entonces, esas dos líneas pueden potenciar ese cierre de brechas estructurales que se tienen, que antes de la pandemia las hemos mirado desde el marco de nuestras funciones. Es más, otro estadio importante es que este PEPOR o este PEPOR-DIT no solamente tenga acciones centrales desde un gobierno, desde un pliego ministerial, sino que a eso se le sumen acciones descentralizadas intergubernamentales. Creo yo, con la suma de estas líneas que se puedan dar, la carencia puede ser aminorada, pero a la vez es mirado desde cada arista que tiene. Es atacado cada arista y lo que busca es la sinergia de cada uno de los pliegos en beneficio o en favor de las personas que presentan mayores vulnerabilidades. A esto no le hemos puesto un desglose por género, a esto no le hemos puesto un desglose de caracterización por, digamos, si es población indígena o no indígena. Conforme más tamices se puedan agregar a la intergeneracionalidad, digamos, a esas diferencias, podemos encontrar mayores vulnerabilidades, y creo yo que con un programa de esta envergadura podríamos salir adelante. Eso es lo que puedo comentar en este momento. Con todo gusto, estamos cerca de la dirección de políticas. Nosotros también podemos consultarle a ellos cuál es, digamos, la nueva mirada que tienen las políticas intersectoriales o intrasectoriales. Muchas Mónica. gracias. Muchas gracias, Ricardo. José Luis, te paso la palabra para que respondas a Mónica. Sí, gracias Lucas, gracias Mónica por la pregunta y por el contexto también, ¿no? En realidad, sobre la articulación y qué recursos activamos para que la red se ponga en marcha, había una base previa, como les comenté inicialmente, veníamos trabajando y coordinando con los sectores y haciendo un trabajo piloto en 2 regiones para implementar una estrategia de gestión territorial con la infancia en el marco del desarrollo infantil temprano. Entonces, creo que facilitó mucho que los actores clave, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de la Mujer, los gobiernos regionales y locales, tuvieran esta disposición y esta experiencia previa. Porque lo que hicimos fue cambiar la primera, digamos, la población objetivo que se venía trabajando para hacer un seguimiento nominal en niños menores de 5 años, para empezar a trabajar con una población adulta mayor. Yo creo que ese fue un tema clave, porque ahí veníamos desarrollando progresivamente una herramienta informática que iba a permitir interoperar, pero principalmente manejar una base de datos
de seguimiento nominal. Ante la emergencia, lo que se hizo fue, muy bien, veamos este modelo, tratemos de ver cómo lo podemos adecuar y trabajar. Y además, otros elementos clave que creo que han influido mucho es que, como tú bien lo dijiste, de un momento a otro, el ministerio dejó de actuar en otras actividades y la dedicación, por ejemplo, de la dirección, que teníamos un conjunto de políticas priorizadas a trabajar, nos dedicamos todos exclusivamente a este tema. Y eso implicó muchas horas de trabajo, reuniones. La Red Amachay, desde el 4 de abril, se reunía todos los días, incluyendo sábados y domingos. Todos los días a las 7 de la noche hacíamos una reunión de estado de situación. Y así como ello, también lo que trabajamos fue grupos de trabajo para el desarrollo de las herramientas, grupos de trabajo para la parte normativa, es decir, para los protocolos, porque había que también hacer un protocolo de llamadas, por ejemplo, para el seguimiento telefónico. Y teníamos que sacar ese protocolo. Entonces, yo creo que eso fue clave. Y solo para terminar la segunda pregunta, en relación a cómo distinguimos orientación, en realidad, sabemos muy claro el rol del sector salud y de los profesionales de la salud que brindan orientación, en este caso el actor social, recibía una capacitación y su orientación era una orientación bien directa y básica para, por ejemplo, lavado de manos a los adultos mayores cuando se les llamaba por teléfono, o si presentaba signos y síntomas de COVID, se le orientaba para que se aísle, de tal manera que era una práctica de orientación muy específica asociada al tema, ¿no? No era pues una consejería, digamos, completa, sino que era una orientación muy específica asociada al tema COVID principalmente o a los otros temas. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Mónica, por tu participación. Recordamos que los participantes también pueden hacer llegarnos nuestras preguntas, tanto a los expositores como a los panelistas. Y le damos el pase ahora a Verónica Montes de Oca Zavala, socióloga, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en población, y es investigadora titulada del Instituto de Investigaciones Sociales. Ha sido presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población, y desde el 2009 representa a México en la Red Latinoamericana de Investigación en Envejecimiento, dirigida por el Oxford Institute of Population Aging en el Reino Unido. Actualmente es la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM en México. Verónica, eres muy bienvenida y te agradecemos que puedas formular las preguntas correspondientes. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias, Ricardo y José Luis. Yo sin duda estoy muy complacida de ver estos documentos, en parte por los avances que obviamente se muestran en la investigación, ¿no? Y sobre todo en la investigación aplicada, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es una investigación hecha evidentemente con una orientación también política, y sobre eso marco un poco mis comentarios, ¿no? Sin duda, esta pandemia nos sacudió institucionalmente, ¿no? Gubernamentalmente, socialmente, familiarmente y de manera personal, ¿no? Y es un hecho histórico, sin duda, que va a dejarnos muchísimas consecuencias, y de lo cual también se tuvieron que hacer uso todos los recursos y el capital cultural, humano, científico que tiene cada uno de los países, ¿no? En esa lógica, me voy a permitir hacer algunos señalamientos que me llaman un poquito la atención, porque lo que veo de los 2.6 millones de personas con 65 años y más, censados, además, afortunadamente en un censo muy reciente, del 2017, lo cual es fantástico porque nos da un punto previo al COVID, ¿no? Lo que estamos viendo es que los datos que nos presenta Ricardo son casi de 400,000 personas, ¿cierto?
Así es, Exacto, ¿no? 389.000, así es. Exacto, y como demógrafo uno siempre piensa, ¿y el resto qué pasa, no? Si tenemos el censo ahí, ¿no? Porque de pronto uno ve, evidentemente, como usted muy bien lo señalas, unas desigualdades estructurales, ¿no? Sobre todo en la cuestión de los servicios básicos, ¿no? Del abastecimiento de agua, del desagüe en la red pública, obviamente del alumbrado, que son elementos de sanitización, digamos, básicos en la sanidad frente al COVID, y adicionalmente de los teléfonos celulares, lo cual no es menor, es muy importante, dada la situación de confinamiento. Entonces, yo me quedo pensando, ¿estos son la situación más alarmante en Perú o está en el resto de la población censada? Y sobre todo porque estamos hablando de 65 y más, ¿no? Y México comparte con Perú y con Chile y bueno, con muchos países de América Latina una gran desigualdad histórica con los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, que básicamente están también en áreas rurales. Y ahí yo me quedo con algunas dudas, ¿no? Porque uno ve las estadísticas de Perú y obviamente llama mucho la atención, sobre todo porque hay 17% de necesidades básicas insatisfechas. Y yo ahí lo veo, es tan poco, ¿no? Comparado con, obviamente es el grupo de población que estás analizando, que tiene pensión 65, pero no el resto de la población peruana. Y a mí me gustaría como tener también el otro horizonte, de alguna manera, ¿no? Las limitaciones físicas llaman la atención porque están arriba, incluso del porcentaje que tenemos en México. Y eso es importante también de mencionar porque pone desafíos muy fuertes frente a lo que tiene Rey Damashai, ¿no? A lo que se puede enfrentar Rey Damashai. La otra cuestión que me llama la atención y bueno, no puedo dejar de mencionarlo es la noción de seguro de salud, ¿no? No hablamos de seguridad social, sino hablamos de seguro de salud, lo cual es un concepto totalmente neoliberal ahora que estamos nosotros acá redefiniendo muchos aspectos, ¿no? Con respecto a la seguridad social de México. Y obviamente eso tiene mucho que ver con la persistencia del sector informal en la economía, ¿no? 67% están en el sector informal de la economía, en la población adulta mayor, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que en el resto de la población peruana hay una situación muy similar, producto de décadas de adelgazamiento del Estado, de políticas neoliberales y sobre todo de una desprotección de la población peruana, así como de muchas de las poblaciones latinoamericanas, ¿no? Otro dato que me llama muchísimo la atención y que es un elemento, un indicador también para la Rey Damashai, y perdón que yo lo trate de, no debe de estar vinculado, pero yo lo estoy vinculando, ¿no? Son las personas que viven solas, ¿no? Lo cual significa, no necesariamente significa que no tengan una red de apoyo, ¿no? No es directo, porque acá tenemos mucha población adulta mayor que vive sola y que tienen una red que las abastece completamente, pero que sí llama la atención porque estamos hablando del 26%, es muy alto, es altísimo. Pero habría que tener otros tipos de indicadores para identificar si real, o sea, un arreglo familiar no necesariamente identifica la red de apoyo familiar, ¿cierto? Entonces, ahí hay una cuestión que es importante, porque los hogares unipersonales muchas veces tienen arreglos de apoyo y de suministro, porque a lo mejor viven en el mismo solar, pero la olla común es sola, digamos, ¿no? Entonces tiene una red que abastece, pero hay algunos que viven de manera unipersonal que no tienen apoyo. Y eso es otro cruce que hay que hacer, de pronto, que es otra información. La otra cuestión, y aquí que advierto es muy importante, tiene que ver con la morbilidad de esta población, Ricardo. Tenemos esa información. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ante COVID-19, un antecedente muy importante en todas las poblaciones ha sido la multimorbilidad o la presencia de obesidad o de diabetes o de hipertensión. Y eso obviamente me vincula nuevamente con los seguros de salud, que yo ahí me hubiera gustado ver pues un poquito más de información de cómo se cruza este dato, ¿no? Y no nada más lo estoy pensando por la
la mirada descriptiva de esta información, sino por los tratamientos futuros que implica, ¿no? Ahora, este año, la palabra clave de este año es rehabilitación, porque hay muchas personas que van a tener rehabilitación en los próximos meses, años, y que fueron personas contagiadas el año pasado. Es muy importante de pronto ver cómo actúa este seguro de salud y si son seguros de paquete básico, como lo recomendó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, perdón, y si las personas, por eso es importante saber el perfil epidemiológico, ¿no? O un dato muy importante que señalaste, Ricardo, es el incremento del gasto de bolsillo. Y esto es impresionante en toda la región y en todo el mundo, y me parece que duplicó, según lo que mencionabas, el dato se duplicó. Y otro dato que me llama mucho la atención, porque no es consistente con lo que hemos visto en México, es la reducción de horas de trabajo. Porque a lo mejor se redujo las horas de trabajo formal, dado los despidos, pero no las horas de trabajo en el sector informal, ¿sí? Y otro dato que también sería muy interesante acá es cuando empiezo a ver la necesidad de cruzar por sexo, es que en el caso de las mujeres, las horas de trabajo aumentaron, casi se duplicaron en todas las encuestas que se han monitoreado en la región, y entonces esto es muy importante también de evidenciar. Curioso que no haya cambio en las percepciones, entonces ahí me llama mucho la atención que no haya un cambio en las percepciones, pero posiblemente tiene que ver por el tiempo de levantamiento de la información, ¿no? Entonces, lo que alcanzo a ver acá es la punta del iceberg. La punta del iceberg de desigualdades acumuladas en el Perú que se muestran en la población adulta mayor, y que seguramente en el resto de la población de 65 años y más es muchísimo más grave, y que tal vez, ojalá me equivoque, y que llama la atención para hacer también estudios a profundidad al respecto, ¿no? Y obviamente, toda esta información y lo que también nos muestra José Luis, y lo que tú señalaste, es este retroceso impresionante en cuanto a la superación de la pobreza. Pero ahora también habría que ver, no nada más en términos de tener a la pobreza como eje central, sino tener el bienestar de la población, ¿no? Ese me parece que es el gran reto. Durante muchos años nosotros discutimos mucho la medición de la pobreza en los gobiernos neoliberales previos, pero ahora no nada más es esta situación, sino hay que ver cómo alcanzamos el bienestar, ¿sí? Y me parece que eso es una de las grandes lecciones que nos arroja esta experiencia pandémica. Por el otro lado, en cuanto a la red Amachay, que yo me preguntaba a José Luis exactamente qué significaba Amachay, ¿no? Y es una cuestión hermosísima, ¿no? La fuerza del cuidado, es brutal, ¿no? Porque en realidad pues es una gran red de apoyo interinstitucional que muestra unos avances muy fuertes en cuanto a articulación. Pero yo me quedé con algunas dudas, José Luis. ¿Cómo se detecta el PAMAR? ¿Cómo se detectan a las personas adultas mayores en situación de riesgo? ¿No? Porque cuando tú ves los 4 millones igual de la población peruana, de pronto se reduce, se focaliza en 262,000 personas, ¿sí? Que son obviamente las que seguramente tienen las condiciones más severas, pero no entendí cómo se construye el PAMAR, ¿no? Y algo que en muchos países se dieron cuenta fue la desarticulación que en los regímenes anteriores se habían hecho con las distintas instituciones. O sea, la Secretaría de Salud no trabajaba junto a la Secretaría de Bienestar, no trabajaba junto a la de Economía, no trabajaba junto, cada quien trabajaba de manera separada. Y lo que nos deja ver esta pandemia es la necesidad de desarticulación que veo aquí en la red Amachay, el nacimiento de esta gran articulación, pero lo que no vi, José Luis, es quién coordina esta articulación. Y esto es un elemento súper importante para el futuro, porque de pronto en México se dio evidentemente nada más en el sistema de salud, estaba totalmente desarticulado en marzo del 2020,
y lo que se creó fue un instituto articulador y coordinador, el Instituto de Salud para el Bienestar. Entonces, de pronto acá también me quedo pensando, bueno, se articula, pero como todas las instituciones siempre tienen y cuidan su poder institucional y su territorio político, ¿quién coordina desde arriba todas ellas? En términos de administración pública esto es muy importante, porque es también el que supervisa las acciones articuladas. Y obviamente, nosotros ahora nos estamos reformulando si es pertinente pensar solamente al grupo de personas adultas mayores de manera particular o es necesario pensarla a nivel de los hogares. Y justamente por el COVID estamos viendo ahora cómo trabajar en términos de hogares, porque las personas mayores en México también son cuidadoras de personas enfermas por COVID, porque están, digamos, en una situación de riesgo frente a esta contingencia, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que es algo que de pronto no se va a solucionar pronto, pero sí nos permite pensar más allá del grupo de personas mayores y más en el sentido del envejecimiento y de los derechos que tienen las personas envejecientes, ¿no? Los derechos humanos que tienen las personas, sobre todo, y tú lo mencionabas, José Luis, este sistema de cuidados, ¿no? Estamos viendo los prolegómenos de un sistema de cuidados con una articulación territorial, y por eso qué bueno que está Mónica acá, porque ella tiene mucha experiencia a nivel del gobierno federal, pero también a nivel de las comunas, ¿no? Y acá igual a nivel de lo local. Entonces, ¿cómo el gran reto que viene ahora, José Luis, es cómo articular el diamante del cuidado, ¿no? La familia, el mercado, la comunidad y los gobiernos, ¿no? El gobierno, sobre todo en este plan de articulación, y para lo cual sin duda creo que es muy importante que el gobierno de Perú haga un mapeo de las acciones públicas de sus gobiernos, ¿no? Acá lo hemos hecho con el Banco Mundial, hemos hecho consultorías con el Banco Mundial viendo las acciones públicas en materia de cuidado, no solamente para personas mayores, porque hay personas con dependencia severa a la edad adulta, joven, niños, y entonces lo estamos haciendo desde una perspectiva de curso de vida para poder, porque el Estado tiene la obligación de atender a estas personas en cualquier momento de su vida, ¿no? Verónica, discúlpame, sí, estoy discúlpame terminando. interrumpirte, sí. El tiempo es tirano. Sí, no te preocupes, Lucas. Perdóname, No le te tengo preocupes. que dejar palabra a Ricardo y a José Luis para que Sí, podamos sí. después recoger las preguntas del público. Discúlpame. No te preocupes, adelante. Muchísimas gracias, Verónica, por tus comentarios. Creo que tu experiencia como investigadora ha ayudado a plantear esas preguntas que nos has detallado. Todos los estudios, ninguno está libre de limitaciones. Este estudio de caracterización tiene muchas limitaciones en el sentido de, digamos, de tratar de conciliar información que es de un registro administrativo propio del programa pensión y un censo que es implementado por otra institución fuera de, digamos, del contexto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Qué es lo que buscamos nosotros, no? Ante esos retos, buscar homologar no solamente por una coincidencia de un DNI, sino de características como el sexo, la edad, nombre y apellido. Es por eso que de una base de 500,000 usuarios, esta se reduce a 390,000, porque buscamos estandarizar, no buscamos, digamos, recuperar la mayor cantidad de información. Por el contrario, nosotros buscamos tener la certeza de que esas dos fuentes de información se vuelven compatibles y que la información es la más fiable que se tienen a pesar de que hay dos fuentes de información. Una de ellas, el censo, recoge características que el programa pensión requería en ese momento. Entonces se decidió optar por esa vinculación de fuentes de información. Respecto a los datos que se mostraron, sí, hay carencias estructurales que son notorias en la población de 65 y más a 85 a 85 años de edad. ¿Por qué? Porque el programa pensión
entre sus criterios de estos, digamos, de inclusión a los adultos mayores, no solamente está que no tengan otras pensiones del sector público-privado, sino que también tengan una clasificación de pobre extremo del sistema de focalización de hogares. En esa línea, todos los adultos mayores que forman parte del padrón activo tienen características, digamos, ya en detrimento de ellos, ya tienen condiciones de vulnerabilidad pre-ingreso al programa. Y lo que busca el programa es de alguna manera revertir esa situación que se ha dado. Yo creería que en este momento es importante invitar a todas las personas, al público distinguido, a los panelistas que puedan ingresar a la página de Evidencia Midis. Ahí se encuentran todos los estudios. Estos también van a ser colgados en la web el día de mañana, los estudios, la publicación de caracterización, y se tiene otras más. Ahí podemos detallar toda la parte metodológica y poder conversar un poquito más a fondo. También yo quería comentar algo, que nosotros, antes de la pandemia, estábamos desarrollando un conjunto de medidas que se orientaban a ver el bienestar de los adultos mayores. Estábamos en una fase de piloteos, de pruebas, y no solamente con los adultos mayores, sino también con las personas con discapacidad. El COVID, lastimosamente, esa línea de trabajo la ha tenido que, se ha tenido que dejar como no una prioridad, sino dejarlo en stand-by por el momento, hasta poder nuevamente impulsar esas líneas de bienestar, que son importantes, no solamente porque forman parte de un conjunto de indicadores que el MIDIS busca medir, sino que reflejan el avance de la política en favor de las personas adultas mayores y con discapacidad severa. Sí, efectivamente, también los seguros de salud. Aquí en el Perú, el sistema de seguros de salud es fragmentado. Hay una capa privada que funcionan las entidades prestadoras de salud, una capa pública que también tiene sus fraccionamientos. Por un lado está el Ministerio de Salud, con un sistema integral de salud, el SIS. Hay una capa que es salud, que funciona por medio del Ministerio de Trabajo. También está el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, que tienen seguros para los policías y los militares. Creería yo que el reto después de la pandemia es buscar un sistema de acceso al seguro de la salud conjunto del sector público, independientemente si es que sea una persona privada o pública y si ésta pertenece a algún pliego. Creo yo que el servicio debe ser estandarizado como un paquete básico para todos los trabajadores del gobierno. Y sí, efectivamente, creo yo que hay bastante por hacer. César Vallejo lo decía, hermanos, hay mucho por hacer, entonces creo que toma bien esa frase, hay bastante por hacer en temas de protección social. Ya para acabar, yo quisiera hacer un comentario a José Luis. O sea, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención un logro operativo que lo detalló plenamente. Es cómo tender las comunicaciones telefónicas con alguien que no registra un número. Esa experiencia que José Luis nos ha contado de cómo operativizar las llamadas con personas que no tenían un registro de salud, y creo que lo mencionaste rápidamente, creo que se buscaron con los operadores privados recuperar los números para poder brindarles la red de soporte. Ya es un hito en el cual el sector público con el sector privado se juntan para un fin loable, que es tender una red de cuidados a los adultos mayores. Creo yo que tiene bastante potencial. Creo que este primer año de Amachay es prácticamente un piloto que podría transformarse en un PPR o un PPORDIT para la red de cuidados en las poblaciones vulnerables. Bueno, muchas gracias. José Luis, adelante. Gracias, Verónica, también por las reflexiones, ¿no? Importantes reflexiones que nos ayudan a fortalecer nuestras intervenciones. Dos preguntas concretas era cómo se detecta el PAMAR. En realidad, el Ministerio de Salud tiene un sistema de información clínica donde
figuran las comorbilidades de las personas que han sido atendidas y además se cruzó con otros sistemas de información existentes, como por ejemplo para las personas con discapacidad severa. También el Ministerio de Salud las tiene identificadas, aquellas que han sido, obviamente las que han seguido pues un criterio diagnóstico para tener esa condición, lamentablemente, ¿no? Entonces, hay un sistema de información que las tiene registradas. Entonces, en marzo del año pasado, lo que se hizo fue hacer una priorización en que sean personas de más de 60 años con una comorbilidad asociada en el sistema de información hospitalaria que cuenta el Ministerio de Salud y que sea nominal, obviamente, para que podamos incluirla. Y de ahí se priorizó además en un ámbito muy específico que eran los 152 distritos. Y es por eso que se tiene ese número de población objetivo. En relación a quién articula y quién lidera esta articulación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvo el encargo con el decreto de urgencia y además con un decreto supremo de habilitar esta articulación. Pero ahora, más allá del aspecto normativo, lo cierto es de que las competencias estaban claramente definidas, es decir, los temas de violencia, abandono, por ejemplo, son de competencia directa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por lo tanto, ellos activaron a su recurso humano para poder canalizar y además quienes establecían el protocolo de cómo intervenir para determinar si se detecta una alerta de abandono o, por ejemplo, de violencia. Y en el caso del tema de signos y síntomas de COVID, el Ministerio de Salud también estableció pues cuáles eran los criterios, los signos, síntomas que permitían hacer una alerta de presunto caso de COVID para que a través de este sistema pueda ser derivado rápidamente al punto focal de salud y así poder hacer una atención rápida, ¿no? Entonces fue un esfuerzo importante que lo que hicimos como sector fue esa articulación intersectorial e intergubernamental. Nada más, Lucas. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Verónica, por tus preguntas. Pasamos ahora a la última sesión, a la última parte de nuestra sesión, que son las preguntas del público. Nos han hecho llegar algunas preguntas interesantes. Voy a tratar de agruparlas y les voy a dar unos 5 minutos a cada uno para que pueda responderlas. Ricardo, si te parece bien, empezamos contigo. Hay Claro dos que sí. preguntas específicas. Una es que pide que caracterices en términos de pobreza a la población usuaria de pensión 65, si estamos hablando de toda la población de adulto mayor, si son aquellos de pobreza o pobreza extrema. Y la segunda pregunta está relacionada a cómo el estudio de caracterización establece estrategias operativas para el programa, es decir, cómo se pasa de la evidencia y del recojo de información a cambios operacionales o a intervenciones o a ajustes del programa Pensión 65 durante la pandemia. Claro que sí. Respecto a la primera pregunta, parte de los criterios para el acceso de una población adulta mayor al programa Pensión 65 es tener la clasificación socioeconómica de pobre extremo, que es otorgada por el sistema de focalización de hogares en conjunto con los gobiernos locales. Ese es uno de los puntos de ingreso. A la vez se solicita que los usuarios no cuenten con otros tipos de seguro, otros tipos de pensiones, perdón, otros tipos de pensión. En esa línea es una característica de todos los programas de transferencias monetarias de los adultos mayores. Creo yo, en Latinoamérica comparten mucho estos criterios de ingreso. Y respecto a la segunda pregunta la voy a responder de cómo debía de ser, cómo se debe de implementar esas acciones, las líneas de recomendaciones, ¿no? Y luego también contextualizar el estudio.
En principio, todos los estudios que la DGCE realiza tienen una sección que se llama un documento de políticas, en la cual los hallazgos que se encuentran en un estudio son trasladados a un documento específico, un brief, para poder detallar cuáles son las siguientes líneas de acción que el programa o la intervención podría considerar. Eso es lo habitual. Sin embargo, en el contexto de este estudio de caracterización, surgió por una necesidad del programa Pensión 65 para establecer, establecer acciones de trabajo. Yo recuerdo que en alguna de las reuniones se buscaba implementar unas líneas de acción. Se había detectado que los adultos mayores tenían problemas para leer y escribir por su condición de analfabetismo. En esa línea, el programa estaba explorando a través de proyectos especiales entregar tablets. En esa línea ellos requerían implementar, primero, implementar una encuesta para recolectar ese dato. Entonces nosotros buscamos, con la información disponible, cómo resolver ese problema. Y una salida viable era hacer este match entre los censos y la base de datos del programa Pensión 65. Recuerdo que era junio del 2019. En esa línea, normalmente debemos de trabajar esa ruta de tener un documento de políticas producto de un estudio, de una evaluación. Sin embargo, este estudio fue tan específico que tenía ese fin, buscar otros proyectos especiales en función de la necesidad que el programa nos planteó en ese momento. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Te hago a ti, José Luis, un par de preguntas también de los participantes, que además están relacionadas. Uno de los participantes menciona que la universalización de los servicios de salud y la creación de redes de protección ya están establecidas y normadas, y pregunta cómo es que se aterriza ello, lo normado, en acciones concretas en la pandemia que atiendan a los adultos mayores. Y otro participante hace una pregunta que puede estar relacionada a ello. Pregunta, parece no haber un mayor involucramiento de otros ministerios, en específico el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es el ente rector de la política pública tanto en discapacidad como en adulto mayor. Sí, muy bien, gracias. Sobre lo normado y cómo esto se aterriza, en realidad el mejor ejemplo ha sido que el año pasado el Ministerio de Salud, dentro de sus competencias, trabajó el tema de la atención al COVID, ¿no? No es que se generó otros servicios en otras instancias, sino que se trabajó. En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ocurrió lo mismo. Es decir, que no solamente el diseño de los protocolos de intervención respondieron a los sectores, ¿no?, competentes, sino que también los puntos focales para la gestión de las alertas se dio en el marco de las competencias de cada uno de ellos. Uno de los temas que sí trabajamos este año es que estamos abocados a involucrar a más actores dentro de los mismos sectores, dado que por la misma emergencia sanitaria trabajamos con algunas direcciones específicas y hoy hay necesidad de ampliar la base, como es en el caso, por ejemplo, del Sistema Integral de Salud, o por ejemplo, el mismo Seguro Social de Salud, también es un tema importante, ¿no? Entonces, eso es un tema clave que además todo esto termina articulándose en el territorio, porque cuando hablamos de enfoque territorial es que la respuesta se da a nivel local. Y ahí lo que sí tenemos que mirar es la capacidad que debemos ir implementando de manera progresiva para lograr que esta capacidad de respuesta se dé. Lamentablemente también tiene que ver con recursos no solamente económicos, sino recursos humanos.
el año pasado fue la muestra de que logró activarse porque se contó con una inyección económica muy concreta y específica como una intervención temporal financiada. Este año no tenemos el recurso económico como el año pasado, por lo tanto, hoy se están buscando otros mecanismos de respuesta local y además de autosostenibilidad y sostenibilidad bajo otras modalidades. Es por eso que este año, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también estamos involucrando a otras instancias como el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, o el Programa Nacional Aurora, que tiene que ver con la prevención de la violencia y la intervención en temas de violencia familiar. Entonces, estamos sumando y trabajando progresivamente y obviamente con la capacidad instalada que cada sector puede. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos ahora. Poder dejar instalado una red que continúe operando, que sea autosostenible y que tenga una respuesta local, liderada siempre por el gobierno local, por el gobierno regional, de tal manera que vamos descentralizando también las respuestas y nosotros vamos generando más bien las condiciones para que esto se dé. Nada. Muchas gracias, José Luis. Aprovechando que tenemos a las dos colegas internacionales, quisiera pedirles si pueden en 3 o 4 minutos cada una esbozar una comparación, que nos cuenten qué se ha hecho en sus países, en las mismas poblaciones, ya sea de adulto mayor, ya sea de pensiones no contributivas, que nos puedan contar y comparar un poco a modo de construcción de políticas regionales. No sé si Mónica o Verónica se animan. Con gusto, Moni. Si quieres empezar tú, Moni. Ya. Bueno, en el caso de Chile, desde la creación de más o menos el gobierno de Bachelet I, aparece a nivel, por ejemplo, de pensiones, la primera reforma de pensiones, que en el fondo fortalece este pilar contributivo, para que se puedan, en definitiva, se aumente la pensión básica solidaria pensando en los adultos mayores. Pero a nivel de esta mirada más transversal de lo que es de cómo la protección social, pensada desde, en su principio, desde la vulnerabilidad socioeconómica, se crea la ley del Sistema Intersectorial de Protección Social también en el mismo periodo, 2009, donde está en el fondo todos los dos pilares, digamos, iniciales, que tienen que ver con la protección a la infancia y con la protección, antiguamente estaba el Chile Solidario, hoy día eso se denomina seguridad y oportunidades, que tiene que ver con familias en extrema pobreza y poblaciones vulnerables, con distintos, en el fondo, prestaciones, transferencias y servicios de acompañamiento psicosocial para las características de esa población. Y un tercer elemento que aún no constituye, digamos, institucionalidad es el sistema de apoyos y cuidados, porque no tiene ley aún, y hoy día opera como un programa, y que aborda, a propósito de lo que comentaba Verónica, aborda la dependencia en el gran espectro del cuidado, que sabemos que el cuidado aborda todo el ciclo vital, pero dado cómo estaba estructurado en nuestro país, existía esta ley, se optó por iniciar en el segundo gobierno de Bachelet la idea de la construcción de un sistema de cuidados, pero asociado a la dependencia en particular, que era la dependencia la que no estaba siendo abordada en ese minuto. Sin embargo, pasados los años, hoy día ya también hay una cierta evidencia y validación de que la estrategia tiene que ser integral, de que hay que avanzar hacia y no compartimentar, que en su momento pudo haber sido, y probablemente es una respuesta para un determinado momento de desarrollo y de los procesos de intervención. Pero la dinámica de la dependencia en particular es tan rápida que si nosotros no avanzamos en una línea más preventiva, si uno lo considera, digamos, haciéndose juicio más de trayectoria, yo hoy día pensaría que efectivamente hay que trabajar o avanzar hacia un sistema de cuidado de manera más amplia,
y mantener mientras tanto lo que tenemos, que es en el fondo un programa que se denomina Red Local de Apoyos y Cuidados, que aborda la dependencia moderada y severa en todo el espectro de la población. Claramente siempre van a ser personas mayores, en el fondo las que digamos, cubren mayoritariamente las prestaciones y servicios, porque son la población hoy día con mayor magnitud o mayor peso dentro de los datos. Y en ese sentido, hoy día nosotros encuentro varios puntos de conexión, un poco a propósito de la estrategia de articulación, de la mirada desde lo territorial. Nosotros pensamos, no teóricamente, lo que hicimos fue un poco a propósito del ejercicio con Banco Mundial a nivel de asesoría, y con la necesidad de implementar a modo de piloto una primera fase inicial que un poco se parece a lo que hicieron en la red Amachay, de modo tal de poder ir desplegando cuáles eran los elementos que constituían parte de esta red. ¿Qué tanto de lo local había? ¿Qué tanto de lo intersectorial a nivel gubernamental era necesario? Y eso dio cuenta de poder, digamos, hacer el despliegue de cómo estos servicios y prestaciones debían actuar en red. Lo que nos falta, sin duda, es avanzar hacia una institucionalidad, porque esto requiere un intersector que va más allá de lo que el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia hace, incluso aunque a nivel territorial funciona bastante, porque son los acuerdos locales, en el fondo, los que van operando. Pero si estamos pensando en una lógica a nivel, digamos, de acceso a prestaciones y servicios a nivel institucional, nacional, y con este enfoque de dignidad y derecho, sin duda que hay que pensar en un proceso de institucionalización vía ley, que permita en el fondo que se instale en la lógica de derecho y que ese derecho pueda ser cursado, en definitiva. Entonces veo puntos en común a propósito de cómo han desplegado la estrategia y cómo lo hemos hecho nosotros. Celebro que hayan tenido la rapidez para poder implementar en un contexto que es muy adverso, o sea, por la propia experiencia nuestra de poder adecuar, cuando mencionabas el tema de los protocolos, cerrar, por ejemplo, es súper difícil tomar la decisión de cuánto tiempo cerramos visita domiciliaria, por ejemplo, en la prestación que hacemos nosotros. ¿Hasta cuánto resistimos eso? No es posible porque esta es población que se muere, si no tiene los servicios de cuidado que son necesarios. Entonces, hay hasta dilemas éticos en este proceso. Y me parece que en el caso o sea, que hemos sido capaces de sortear eso sobre la lógica de que la salida es la articulación efectiva, en el fondo, pero esa articulación no se sostiene solo sobre la emergencia, es necesario institucionalizar. Y nosotros estamos así, pero un poco participar en estos conversatorios nos ha permitido también observar que, porque uno en la emergencia tiende a nuclearse y a radicalizarse en función de la trayectoria que tiene que hacer y de cómo tiene que responder a la población que tiene a cargo, o que es nuestra responsabilidad, digamos, como profesionales o funcionarios del Estado. Sin embargo, el poder abrirse a escuchar otras experiencias, a poder compartir la propia, da cuenta de que no estamos errados en el camino, estamos avanzando en una misma lógica, probablemente con distintos despliegues y momentos de desarrollo, de lo que está ocurriendo en cada realidad también social, política, cultural. Estamos todos un poco atravesados por el COVID, pero también con otras situaciones de la realidad nacional. Entonces, ahí yo creo que compartimos bastantes elementos y me voy con la reafirmación de que la articulación, la mirada de la integralidad, mirar las poblaciones en trayectoria y no de manera segmentada, adoptar el ciclo vital en el fondo como curso de vida. Exactamente, Curso como de una vida. fórmula de observar, digamos, a la persona, en definitiva, es la manera. El cómo vamos a avanzar también, bueno, nos demorará su tiempo también de maduración de este tipo de estrategia. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Pues en Verónica, los minutitos solo que te dejo quedan, un sí, minuto porque necesito es darle una paso a la pena. señora viceministra. Sí, Perdóname. es una pena porque nosotros tenemos una reforma a la Constitución de los Derechos Humanos del 2011 que no se había aplicado conscientemente, y ahora con la creación del INSABE
y con la puesta en práctica de pensión universal para todas las personas mayores de 68 y de 65, si son de pueblos indígenas, eso ya está también establecido en la ley, no está focalizado. El gobierno actual lucha contra la focalización, va avanzando poco a poco en la universalización, y el INSABI ahora ha creado, es una instancia y que trata de vincular al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría, incluso a los hospitales privados para hacer frente al COVID, pero también para llegar a una cobertura universal en materia de salud. Porque lo que teníamos como seguro popular previamente en los gobiernos neoliberales, lo que estaba haciendo era un paquete básico, y cuando hay muchísimas movilidades que tienen muchísimo más tiempo. También frente al COVID, lo que se ha hecho ahora es una coordinación sectorial que busca articular la Secretaría de Economía con la salud, con la educación y con todo para de alguna manera hacer frente colectivamente al asunto. Y la otra cosa que me parece muy importante es que tiene una perspectiva de género. Y esto es muy importante, aunque también contradice un poco con una lógica familista que también está estimulando el gobierno, con el que muchos no estamos de acuerdo, pero que de alguna manera ahorita es importante. Y lo que hace la red Amachay es muy parecido a lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México. Tiene 20 años con una política muy progresista, de atención directa a las personas mayores, pero también la está viendo ahora desde una perspectiva de la unidad doméstica. Y esto es muy importante porque es ahí donde se da la violencia, donde se da el abandono, donde está una distribución, la pobreza, desalojos, y también una cuestión que tiene mucho que ver con la precarización laboral que se da en la Ciudad de México. Entonces, la red Amachay de pronto tiene algunas cosas muy similares a lo que está haciendo la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social en la Ciudad de México y el Instituto de Envejecimiento Digno. Y nótese cómo ahora hablamos de envejecimiento digno, no solamente de personas mayores, ¿no? Están incluidas, por supuesto, pero la idea es ir avanzando con un sistema de cuidados, un sistema público de cuidados en la Ciudad de México que tenga una perspectiva desde la primera infancia, atravesando todo el curso de vida, y atienda, por supuesto, la vulnerabilidad o los accidentes o las enfermedades que surjan en edades adultas o tempranas. Entonces, la idea es avanzar abandonar la focalización y avanzar hacia la universalización de la seguridad y la protección social. Muchas gracias, Verónica. Aprovecho para agradecer la participación de los panelistas, de los participantes en este miércoles de Evidencias MIDIS, y para dirigirnos sus reflexiones finales a manera de conclusión, invito a la señora viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, Claudia Benavides. Tiene la palabra, señora viceministra. Muchas gracias, Lucas. Gracias a Mónica y a Verónica por sus valiosos comentarios y retroalimentación y preguntas, tanto a Ricardo y José Luis por las presentaciones, y bueno, y a todos los espectadores que nos están ahorita escuchando y brindándonos, y nos han brindado también sus reflexiones a través de las preguntas realizadas. Tal como lo dijo la ministra al inicio, y creo que todos concordamos que es un reto, y también en el contexto que nos encontramos, implementar acciones, estrategias, mirando a la población vulnerable, en este caso, población adulta mayor y con discapacidad severa, en base a los programas, en uno de los programas que tiene el MIDIS, que es Pensión 65, y otra iniciativa que fue la red Amachay, es una red que se construyó junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud. Entonces tiene este enfoque muy fuerte de una estrategia intersectorial, pero también tiene un enfoque muy importante de intergubernamentalidad, ¿no? Porque finalmente quien lidera la estrategia en territorio es el alcalde, digamos, y es el que brinda las alertas hacia los diferentes sectores que corresponden de acuerdo a lo que identifica, ¿no? A través de lo ya conversado, lo ya expuesto, ¿no? Pero justamente en eso están en los retos, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo logramos que una iniciativa que surgió ante la emergencia del COVID se haga sostenible ante
un contexto que de verdad es necesario, ¿no? La ministra en el inicio en sus palabras de bienvenida, ella dijo que de por sí era un reto previo a pandemia, ¿no? Y creo que Ricardo en su estudio lo ha caracterizado, a caracterizar a la población de pensión 65 lo ha puesto en la mesa de discusión, ¿no? Que son todas las carencias que ya esta población que es beneficiaria o usuaria de pensión 65, mejor dicho, ya venía trayendo. Y digamos, hay una brecha ahí que cerrar fuertemente. Y hay, por el otro lado, el tema de la oferta de los servicios, tanto de salud y de protección, que es de los servicios que brinda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y también los servicios que brinda la municipalidad, que se vieron afectados por el tema de la pandemia. Entonces, todo este reto que para nosotros fue implementar estas estrategias en este escenario, ahora creo que viene todas las lecciones aprendidas y esta mirada que tenemos de cómo hacer que esto sea sostenible, ¿no? Diversos escenarios para poder ir armando una red de protección social, y cuando hablamos de una red de protección social estamos hablando de varios sectores, ¿no? Y creo que una de las reflexiones de Verónica fue, ¿quién lidera? ¿No? Tiene que haber alguien que lidere y articule todo eso, que se definan estas responsabilidades claramente, porque si no después es muy, muy difícil que los procesos se den, los procesos que uno quiere que se den, es difícil que se den, ¿no? Es algo que estamos trabajando y creo que no estamos en esto solos, estamos coordinando con los diversos sectores, pero sí, en lecciones aprendidas creo que es muy, muy importante caracterizar a esta población que queremos llegar. Lamentablemente no estamos en un contexto que sea lo ideal, tal cual en México se están planteando de ir a una universalidad de algunos servicios, y ya desde por sí tenemos que pensar en un tema de priorización y de focalización de alguna u otra manera, porque no se puede llegar en ese contexto todos. Entonces, creo que lo que hemos conversado ahora de caracterizar, por ejemplo, que hay muchos adultos mayores que viven solos, se puede ser una ayuda de poder priorizar en lo que es Amachay, ¿no? Digamos, aquellos adultos mayores que están completamente solos y no tienen ninguna red de protección en el hogar, por ejemplo, ¿no? Pero son reflexiones que tenemos que ir construyendo y trabajando y dejarlo para, como una hoja de ruta posterior y durante pandemia, ¿no? Yo quiero agradecer a todos su participación y por estar aquí, y que nos acompañen pues en toda esta... Es muy importante para nosotros las reflexiones y todo lo que hemos conversado en este espacio, porque justamente estamos en este diálogo dentro del MIDIS y con las otras instituciones de cómo podemos ir avanzando hacia una red de protección social mirando al adulto mayor y a la persona con discapacidad, ¿no? Y también concuerdo con ustedes en que eh, el reto también está en mirar todo el ciclo de vida, ¿no? Desde el MIDES, su Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que es la política que orienta el accionar del ministerio, lo tenemos de un enfoque del ciclo de vida. Y cuando José Luis les comentaba de que veníamos trabajando toda una estrategia en territorio mirando a la infancia, es porque justamente la prioridad en ese momento era los resultados vinculados al desarrollo infantil temprano, que también seguimos trabajando en ello, pero habíamos pensado en toda una estrategia de gestión territorial, ¿no? Una estrategia de territorio para provisión de servicios y gestionar alertas también en esos casos, ¿no? Entonces, inmediatamente el modelo pensado para hacer este sistema de protección para los niños fue, digamos, pensado también en el contexto pandemia, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que hacer en agenda. Hay en este tema, ¿no? Hay brechas que cerrar
en el tema del entorno, de acceso a servicios, necesidades básicas, no solamente para los adultos mayores, sino, como ustedes decían, hay una mirada también del hogar, de lo que carece el hogar. Y por otro lado está el tema de los servicios, ¿no? Muchos servicios por el contexto de pandemia se han visto afectados en su provisión, y creo que iniciativas como la red lo que hace es justamente un incentivo a la demanda para que estos servicios se puedan funcionar o puedan aperturarse nuevamente, ¿no? Efectivamente, la red está en 152 distritos. Igual Pensión 65 no cobertura al 100% de los adultos mayores que están en pobreza extrema tampoco. Tiene una gran cobertura, una gran cantidad. No recuerdo, Ricardo, cuánto es la población usuaria de Pensión 65, pero sí es un alto porcentaje, pero no llega al 100%. 600.000, Claudia. ¿No? Pero hay un tema también de agenda pendiente de ahí relacionado a eso, ¿no? Vamos a preguntas como vamos a una universalidad en las pensiones, de acceso a algunos servicios o no. Vamos a un tema de ampliación de cobertura de otros servicios o no. Y claro, la pregunta también más grande, ¿cómo financiar todo eso, ¿no? Hay una agenda pendiente respecto del financiamiento, que es importante que poco a poco lo podamos abordar y podamos plantear en la mesa el cierre de brechas, ¿no? Yo me quedo acá, creo que podríamos conversar largo, pero muchas gracias por existir, y los esperamos también para el próximo, a un próximo encuentro. Y yo creo de que esto puede ser el primero de varias discusiones, ya que estamos en un proceso de construcción también. Muchísimas gracias, señora viceministra. Muchas gracias a todos los panelistas, a Lucas Sempe, que ha sido nuestro moderador, ya ha compartido con nosotros en más de una oportunidad en los eventos de Miércoles de Evidencia. Con eso hemos cerrado.